Hoy vamos a hablar del ataque inglés a la fragata española Mercedes, que acabó con su hundimiento en 1804. Esta, que venía con una flotilla llena de plata para las arcas españolas que estaban exhaustas, fue asaltada por los ingleses frente a las costas de Portugal. Además, en 2012, el gobierno español consiguió recuperar este tesoro después de 200 años. También te lo voy a contar al final del vídeo. En 1796, en agosto, España había firmado el Tratado de San Ildefonso con Francia. Esta alianza fue desastrosa para nuestros intereses. En octubre de ese mismo año de 1796, España entra en guerra al lado de Francia contra el Reino Unido. Y esta guerra fue otro desastre para España. Se produjo en 1797 la Batalla del Cabo de San Vicente, que fue una derrota española naval sin paliativos. Finalmente, en 1802 se firma la Paz de Amiens y España sale muy perjudicada y queda en un papel prácticamente subordinado a Francia. Pero es que además la torpeza del gobierno español fue la siguiente: firmar un tratado secreto con Francia, el Tratado de Subsidios de octubre de 1803, por el que se comprometía a darle a Francia una suma de dinero bastante elevada anualmente a cambio de no entrar en guerra con Inglaterra. Es decir, España compraba su neutralidad. Es muy interesante, y esto lo vamos a ver al final del vídeo, que Inglaterra se enterara de la existencia de este tratado. ¿Lo hizo mediante sus canales de espionaje o fue una filtración interesada de Francia para obligar a España a entrar en guerra? Eso lo veremos al final, como digo. Pero el caso es que Reino Unido, en diciembre de 1803, 2 meses después de la firma del tratado, le advierte a España por canales diplomáticos que la entrega de estos subsidios a Francia, si continúan, serán considerados un acto de guerra hacia Inglaterra. Entonces comienzan una serie de ataques hacia intereses españoles por parte británica. Es decir, que el ataque a la Mercedes no fue una cosa aislada, ya sucedía en un contexto de agresiones británicas a barcos españoles que pueden ser interpretados como avisos o como advertencias de que interrumpa el tratado de subsidios. Así por lo menos es como lo interpreto yo. En marzo de 1804, el embajador español en Londres se queja formalmente de que son apresadas la goleta Amalia, los bergantines Riesgo y Nuestra Señora del Carmen o la goleta San José. Es decir, en 1804 se producen muchos ataques ingleses a barcos españoles. Normalmente se saldaban con una detención, con la confiscación de la carga o incluso con el apresamiento, pero nunca con su hundimiento. Y esto veremos que también es muy importante de cara a analizar por qué fue hundida la fragata Mercedes. Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal para seguir recibiendo vídeos como este. Dale un like y compártelo. Y también agradezco, como hago siempre, a todos los nuevos suscriptores que estáis apoyando este canal. Pasemos al momento del ataque. ¿Qué pasó esa mañana del 5 de octubre de 1804 frente a las costas portuguesas? Pues que una flotilla de 4 fragatas españolas, la Fama, la Clara, la Medea y la Mercedes, habían salido en agosto de 1804 desde Montevideo, con plata procedente sobre todo de Perú, para las exhaustas arcas españolas, que estaban en bancarrota prácticamente. Los 4 buques, sabedores de la tensión que había con Inglaterra y de que la paz era muy frágil y se podía romper en cualquier momento, iban preguntando a cada barco que se encontraban si ya había estallado la guerra con Inglaterra. Hasta la tarde anterior, la respuesta siempre fue negativa. Un carguero danés y un carguero sueco les habían informado de que todavía había paz con Inglaterra y era seguro transitar. Entonces, el día 5 de octubre por la mañana, al amanecer, al encontrar 4 buques británicos, don José Bustamante, el oficial al mando de la flotilla, ordenó zafarrancho de combate por pura formalidad. Realmente no tenía nada que temer. Como mucho sería, como ya sabían ellos, otra inspección rutinaria más de los ingleses. Sin embargo, y esto Bustamante no lo sabía, no era así. El gobierno británico había ordenado expresamente la captura de las 4 fragatas, ya que sospechaba, con razón, que llevaban plata para pagarle a Napoleón los subsidios que éste le estaba exigiendo a España por su neutralidad.
Insisto en este hecho, ¿cómo sabía Reino Unido que España llevaba esta plata para comprar su neutralidad? A mí me parece muy sospechoso. Entonces, tras un breve parlamento entre ambas escuadras, el comodoro británico Sir Graham Moore le exigió a la Medea, que era la nave insignia de la flotilla, que la acompañara de grado o por fuerza a Inglaterra. Lógicamente, la oficialidad española se negó, ya que, y esto es muy importante, había unos códigos de honor en las marinas en las que a igualdad de condiciones tenían que combatir. No se podía uno rendir sin sufrir deshonor. ¿Y qué pasó? Pues que nominalmente las escuadras estaban parejas. Eran 4 fragatas contra 4 fragatas. Pero en realidad, y esto lo sabían tanto Bustamante y los oficiales españoles como los oficiales ingleses y el propio Nelson, que era quien había mandado la escuadra, la situación no estaba equilibrada. Solamente la fragata Indefatigable tenía más potencia ya sola que toda la escuadra española junta. Esto Nelson lo sabía, y para evitar un combate que nadie deseaba, Nelson había mandado que a las 4 fragatas británicas las acompañara el Donegal, un navío de línea de 74 cañones británicos, ya que en esa situación la escuadra española podría rendirse sin deshonor. Sin embargo, este barco se había retrasado, con lo que la situación nominalmente pareja era muy desequilibrante para los españoles, que no tuvieron más remedio que entrar en combate. Vamos a repasar los contendientes. Las 4 fragatas españolas eran la Medea de 40 cañones de 18, 8 y 6 libras, al mando de Francisco Piedrola, y 3 fragatas, la Clara, la Mercedes y la Fama, de 34 cañones de 12 libras, un armamento muy inferior a los ingleses. La escuadra inglesa la formaban la Indefatigable, que era donde iba el comodoro Moore, que realmente era un navío de línea reformado, aunque nominalmente era una fragata. Cargaba 26 cañones de 24 libras, 16 carronadas, es decir, unos cañones muy anchos, brutales para el combate a corta distancia, de 42 libras, y 4 obuses, cañones largos, de 12 pulgadas. Insisto en que solamente la potencia de este buque ya era superior al de toda la escuadra española junta. La Lively, la Amphion y la Medusa, las otras 3 fragatas inglesas, contaban en conjunto 80 cañones de 12 libras, 48 carronadas de 32 y 10 obuses de 9. Este armamento era demoledor, era muy superior a la escuadra española. Además, la escuadra española había tenido una epidemia a bordo, venían sumamente debilitadas las tripulaciones, estaba llena de civiles, mujeres y niños incluidos, y después de 2 meses de navegación por el Atlántico traía los fondos sucios, lo que le ralentizaba su velocidad y le impedía maniobrar correctamente. Las fragatas británicas habían salido apenas 2 semanas antes de los puertos ingleses y estaban en perfecto estado, además sus tripulaciones no estaban enfermas ni cansadas. Así que el honor obligó a la escuadra española a combatir contra un enemigo muy superior. Insisto en que ninguno de los dos, incluidos los británicos, quería este combate. Y esta es la situación a las 9 de la mañana del 5 de octubre. La Fama, la Medea, la Mercedes y la Clara estaban por este orden a sotavento de las 4 fragatas inglesas. Es decir, la Medusa, la Indefatigable, la Lively y la Amphion estaban colocadas por este orden a barlovento de las fragatas españolas. Este detalle es sumamente importante, ya que los ingleses se habían colocado a barlovento, es decir, con el viento a favor de las fragatas españolas. Esto significa 2 cosas. Primero, que como tienen el viento a favor, tienen mucha más facilidad para maniobrar que la escuadra enemiga que tiene el viento en contra. Y segundo, que el humo de los cañonazos no les va a impedir ver a la escuadra enemiga, ya que el viento lo va a ir retirando. A las 9:15 la Indefatigable rompió el fuego, ordenando a su escuadra que abordara las fragatas españolas. La Fama tenía a la Medusa a babor, comenzando el cañoneo entre estas 2 fragatas con ventaja para los ingleses. La Medea hacía lo propio con la Indefatigable, la Mercedes con la Amphion y la Clara con la Lively. Sin embargo, la Mercedes estaba sotaventeando, es decir, se estaba quedando fuera de la línea, lo que fue interpretado por los ingleses, concretamente por la Amphion, como un intento de escapar, y esta comenzó a perseguirla. Y fue en este cañoneo entre la Amphion y la Mercedes cuando un cañonazo de la fragata inglesa voló por los aires a la fragata española. ¿Qué pasó? Pues que tuvo tan mala suerte que le voló la Santa Bárbara, es decir, un proyectil voló por los aires el depósito de municiones de la Mercedes. Casi 300 personas perecieron en este momento, incluyendo 7 de los 8 hijos y la mujer de don Diego de Alvear, uno de los oficiales de la escuadra española que estaba en otro barco. A las 10 de la mañana la Medea estaba rodeada por la Indefatigable y por la Amphion. La Medea estaba resistiendo heroicamente al fuego inglés, sin embargo a los 70 minutos de combate, viendo que era inútil hacer nada contra 2 fragatas, se rindió. 15 minutos después la Clara, que se estaba cañoneando con la Lively, hizo lo propio, arrió el pabellón. La que más resistió fue la Fama, que intentó ganar el barlovento para poder escapar mientras se cañoneaba con la Medusa. Posteriormente la Amphion también salió en su captura. Sin embargo, con 11 muertos y 50 heridos y prácticamente sin palos ni velamen, a las 12:30 la Fama arriaba también su bandera.
Una vez que acabó el combate se mandaron botes para rescatar a los náufragos de la Mercedes. Sobrevivieron unas 50 personas más o menos, de las 300 que llevaba. Tras esto, las fragatas españolas fueron llevadas a Plymouth, donde se confiscó toda su carga. Sin embargo, y esto es muy curioso, los ingleses no confiscaron el sueldo de oficiales y marineros que iban en unas sacas determinadas en los buques. Los respetaron y se los abonaron. Tras esto, en diciembre de 1804, España acabó declarando la guerra al Reino Unido. Y aquí tenemos que desgranar las responsabilidades de este ataque. Se suele decir que fue un acto más de piratería de los ingleses, los malvados ingleses robando de nuevo a los españoles. La realidad, sin embargo, nunca jamás en historia suele ser tan sencilla. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Es verdad que los ingleses atacaron a 4 fragatas españolas sin previa declaración de guerra, y esto es muy importante. Sin embargo, sí que habían advertido en diciembre de 1803, como ya hemos visto, que el transporte de subsidios a Napoleón sería considerado un acto de guerra hacia Inglaterra. Sin embargo, las 4 fragatas se sospecha que llevaban subsidios para pagar a Napoleón. Llevaban muchísima plata, llevaban también oro y otras riquezas. ¿Y cómo se enteraron los ingleses de esto? Pues la verdad es que no se sabe. Pudo ser por espionaje o pudo ser también por una filtración interesada de Francia, que de este modo conseguía que España entrara en guerra, que era lo que Francia buscaba. Francia no buscaba que le pagaran subsidios ni le dieran navios de línea. Francia quería contar con toda la escuadra española. Francia quería un aliado en España. Es decir, que este ataque pudo ser, y esto es una teoría mía, consecuencia de una treta de Francia para forzar a España a entrar en guerra. Además, la política exterior española fue sumamente torpe en estos años. No olvidemos que el responsable de todo esto era Godoy. Godoy tenía una actitud servil respecto a Francia. La alianza entre España y Francia en estos años fue servil. Francia manipuló a España para sus intereses sin que Godoy hiciera prácticamente nada para impedirlo. En estas circunstancias, España, que aún tenía una flota muy considerable y muy potente, se encontraba entre Francia con una alianza envenenada e Inglaterra, que era un enemigo formidable. Y no tenemos que olvidar la política naval española de estos años. Por aquí os dejo el vídeo del Santísima Trinidad donde hablo de este asunto. España tenía que haber puesto más énfasis en hacer fragatas más potentes y más grandes. Ya hemos visto cómo las fragatas inglesas tenían muchísima más potencia artillera que las españolas. España no desarrolló convenientemente sus barcos ligeros ni la artillería que iba cargada en estos para poder hacer frente a sus homólogos británicos, que tenían fragatas y barcos ligeros cada vez más potentes. No olvidemos que de estos barcos medios y ligeros, es decir, fragatas, corbetas o bergantines, dependía el comercio entre ambas orillas del Atlántico. Es decir, nuestro comercio y nuestra economía dependían de estos buques. Y ahora vamos a hablar qué pasó con el tesoro de la Mercedes. Finalmente, os adelanto, acabó llegando a España. En 2007 el gobierno español se entera de que una compañía estadounidense de cazatesoros, la Odyssey, se había hecho con el tesoro de la Mercedes, 300.000 monedas de plata, 212 monedas de oro y otros muchos objetos de muchísimo valor. Y el plan era vender estas monedas por eBay, que es donde mejor se pagan. La Odyssey había sacado el tesoro de la Mercedes a espaldas de las autoridades portuguesas, ya que este barco está hundido en sus aguas territoriales, y de las autoridades españolas, ya que los buques militares se consideran territorio del país al que pertenecen, estén donde estén y sean de la época que sean. Por tanto, la Mercedes era territorio español y todo lo que en ella había era español también. España denunció a esta compañía ante los tribunales de Cádiz, que le dieron la razón, y ante los tribunales de Estados Unidos, concretamente los de Miami, que era donde tenía esta compañía su sede, que también le fueron dando la razón en las diferentes instancias hasta llegar nada más y nada menos que al Tribunal Supremo estadounidense. Y en 2012 este alto tribunal le dio la razón de forma inapelable al gobierno español. Y ahora mismo este tesoro se puede ver en el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, Arqua, que os recomiendo vivamente visitar. Pues esta ha sido la historia de la Mercedes y del retorno de su tesoro a España. Os doy las gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado. Os invito a suscribiros al canal, a darle un like y a compartirlo. Esto ha sido todo por hoy, así que hasta luego.